Ok, bien. Bueno, saludos a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy. Y bueno, voy a primero informarle que vamos a comenzar una nueva técnica, pero sigue estando dentro del conjunto de técnicas denominada de espectroscopía atómica. Y esta técnica se llama, bueno, las siglas son ICP-AES, que quiere decir plasma acoplamiento inductivo, esos son por la sigla en inglés. Espectroscopía de emisión atómica, ¿ok? Eh, Ustedes quizás, puede ser, aquí lo voy a marcar, puede ser que ustedes, si buscan en la literatura, encuentren que esta sigla AES, que es Atomic Emission Spectroscopy, a veces ustedes la van a encontrar como OES, que es Optical Emission Spectroscopy. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo, por si acaso, para que no se vayan a confundir, ¿ok? Lo que sí no tienen que confundir es la técnica que se llama ICP-MS, que esa es otra técnica de plasma, pero basado en otro principio que también lo vamos a ver, que se llama la espectrometría de masas, ¿ok? Este no es lo que vamos a ver hoy, simplemente una aclaración de siglas porque para una persona que recién se está metiendo en este tema puede que lo lleve a confusión, ¿ok? Entonces vamos a ver ICP-AS o ICP-OS, que es exactamente lo mismo. Vamos a borrar acá. Bueno, y para seguir con el contexto, como yo les mencionaba, esta técnica, si bien es cierto, una técnica distinta a la que hemos visto hasta ahora, también forma parte de las técnicas de espectroscopía atómica. Por lo tanto, estamos siguiendo todavía métodos que se llama de análisis elemental. Los primeros métodos que de espectroscopía molecular, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, se centran en analitos de carácter molecular o analitos derivatizados, es decir, transformados en moléculas. En este caso, esta técnica se centra exclusivamente en análisis elemental, y le voy a explicar por qué. Primero vamos a ir a un punto, ¿no es cierto?, que es el punto de los fundamentos teóricos, hay que dejar muy claro que esta técnica, a diferencia de las anteriores, ¿no es cierto?, esta es una técnica de espectroscopía de emisión atómica. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros explotamos, ¿no es cierto?, es el proceso que aparece aquí en la figura, que es el proceso de emisión de luz. ¿Me explico? Eh, en la parte de espectroscopía de absorción atómica, tanto por horno de grafito como de generación de hidruro, ¿no es cierto? Lo que nosotros explotamos es este proceso, que es de el electrón en estado basal, ¿no es cierto?, al electrón en estado excitado, producto de la absorción de luz. O sea, la fuente de excitación era una fuente de luz de una longitud de onda atómica. En el caso de la espectroscopía de emisión atómica, y particularmente plasma, que es la tecnología que más se utiliza hoy en día, explotamos este proceso que es la emisión atómica, es decir, el electrón pasa desde estado excitado a estado basal y emite luz, emite radiación electromagnética. ¿Ok? Entonces es una técnica de emisión atómica en donde no existe una fuente de excitación de luz, como una lámpara en el caso anterior. Lo que existe es dos posibilidades, ¿no es cierto? Existe una fuente de excitación por temperatura, y existen dos posibilidades en el mercado: la emisión de luz por temperatura generada por una llama y la emisión de luz generada por un plasma, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Yo me voy a centrar en el plasma porque la emisión atómica de llama no tiene ningún principio distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Y como le mencionamos cuando vimos la parte instrumental, los equipos de espectroscopía atómica se pueden utilizar en modalidad de emisión simplemente apagando la lámpara y registrando la luz que emiten los átomos en la llama. Sin embargo, la tecnología de plasma, ¿no es cierto?, tiene algunas particularidades y además que tiene digamos, una influencia en el mercado bastante grande, ya está bastante masificado incluso en Chile, y tiene un montón de ventajas que son los que vamos a ver a continuación. Si tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpe. Entonces, lo primero que vamos a ver entonces que es la pregunta que es como básica, ¿no es cierto? Y es, bueno, si se emite luz, ¿no es cierto? ¿Cómo se emite luz? Bueno, aquí normalmente los libros les mencionan a ustedes lo que se llama los principios de emisión de luz de la distribución de Boltzmann,
que si ustedes ven esta ecuación, que parece que fuese complicada, en realidad no es tan complicada. Es un principio de emisión de luz basado en ecuaciones estadísticas que a ustedes les muestran, y les voy a marcar las variables para que ustedes se vayan familiarizando con ellas. Les muestra solamente qué proporción de átomos en estado excitado, que sería este término que está acá, donde N sería el número de átomos en estado excitado, es decir, con electrones en estado de energía superior, respecto de un número de átomos en estado fundamental, ¿no es cierto? Por tanto, esta división es una proporción. ¿Qué proporción de átomos en estado excitado tenemos a una temperatura de un sistema determinado? ¿Okay? Y esa temperatura es la temperatura ya sea de una llama, ¿no es cierto? O de un plasma. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación? Una cosa bien, bien simple y hasta media, digamos, intuitiva de relacionar, que a mayor temperatura hay una mayor proporción de átomos en estado excitado, porque recuerden que esta exponencial está elevada a un valor negativo. ¿Y qué significa este delta E? Delta E significa precisamente el delta E desde el estado basal al estado excitado. Eso tiene un delta E, y ese delta E es propio para cada átomo. ¿Ok? Ese es el delta E cuantizado de los niveles atómicos. Todas las otras son constantes que no influyen en las relaciones de causalidad. Entonces, mientras mayor es la temperatura, mayor es la proporción de átomos en estado excitado. Y recordemos, ¿no es cierto?, que los que generan señal en este caso, en la emisión atómica, ¿no es cierto?, es estos átomos. Estos son los que generan señal. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación? Que a mayor temperatura, necesariamente vamos a tener mayor sensibilidad, ¿ok? Porque vamos a tener una mayor proporción de átomos en estado excitado. O sea, ya estamos estableciendo la primera relación de causalidad conectada con una cifra de mérito. Entonces, ustedes ya se podrán anticipar, ¿no es cierto?, que dado que el plasma tiene más temperatura que una llama, y vamos a ver los valores, ¿no es cierto?, necesariamente la emisión atómica es más sensible en plasma que en llama. Y eso es una cosa muy, muy importante. Sobre todo para los elementos que tienen un delta E, este término, ¿no es cierto?, sobre todo para los elementos que tienen un delta E muy elevado. Los elementos que tienen un delta E muy elevado, ¿no es cierto?, a una temperatura determinada, tienden a tener una menor proporción de átomos en estado excitado, y por lo tanto menor sensibilidad. Entonces quizá el tema de la sensibilidad no es tan grave para los elementos alcalinos, ¿no es cierto?, donde el delta E es pequeño. Este delta E es muy bajo para los alcalinos, entonces se requieren temperaturas muy bajas para lograr señales sensibles. Sin embargo, para los metales de transición, por ejemplo, que son los que más interesan en términos toxicológicos, se requieren temperaturas muy elevadas para llegar al límite de cuantificación de partes por millón en este modo, emisión atómica. Y vamos a ver qué plasma lo consigue. Me pueden interrumpir en cualquier momento, recuérdenlo. Si tienen alguna pregunta, prefiero contestarlas inmediatamente a avanzar sin parar. Entonces, bueno, se llama la ecuación de Boltzmann porque Boltzmann la propuso, ¿no es cierto? Y hay una historia que nunca entendí por qué. Boltzmann parece que tenía problemas psicológicos y se suicidó. Y algunos dicen que se suicidó porque su relación de Boltzmann no se la creyeron. Bueno, aquí está, aquí está la pregunta, ¿no es cierto? La primera que vamos a hacer, que es precisamente, ¿qué es un plasma? Bueno, para los que no tienen claridad de qué es un plasma, ¿no es cierto? Los físicos plantean que un plasma sería un sistema, sería un estado, ¿no es cierto? Un plasma no es una cosa, un plasma es un estado, así como existe el estado sólido, líquido y gaseoso de las sustancias, ¿no es cierto? Las sustancias también tienen un cuarto estado, de acuerdo a los físicos, que es el estado en donde luego de llegar a gas, pasamos a un estado superior de energía, en donde el gas ya pierde electroneutralidad, es decir, las partículas se separan, sus partículas cargadas, protones y electrones, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos un sistema que es muy parecido a un gas, pero la diferencia es que es conductor, porque está constituido de iones. Entonces ahí lo que se llama de plasma. Plasma sería una especie de gas ionizado. Le llaman un cuarto estado de la materia porque tiene propiedades extra al gaseoso. Un gas no conduce la corriente, un plasma sí. Y como conduce la corriente, además
está sujeto a los campos magnéticos, es afectado por los campos magnéticos. El ejemplo natural que más se habla cuando uno habla de un plasma, ¿no es cierto?, es más o menos lo que ocurre cuando explota el Sol, ¿no es cierto?, y nos llega parte del plasma solar, los átomos de helio ionizado, nos llegan a la atmósfera y se forman las auroras boreales, por ejemplo, que las auroras boreales son supuestamente partículas de plasma solar que interactúan con los gases atmosféricos y generan colores por una reacción química. Entonces, aquí en este caso se reproduce el plasma en condiciones experimentales. Y lo primero que vamos a destacar, ¿no es cierto?, que este plasma que está acá, ¿qué gas es el que se ioniza para transformarlo en un plasma? Principalmente el argón. Digo principalmente porque, bueno, me ha tocado a mí asistir a congresos de analítica, ¿no es cierto?, donde presentan las últimas tecnologías de los fabricantes de instrumentos y ya están inventando plasma con otras sustancias. Por ejemplo, hay un plasma de nitrógeno ahora que estaban vendiendo, pero todavía no están muy popularizados, lo que prácticamente todo el mercado está cubierto por plasmas de argón. Y bueno, y la razón es que el argón es un gas que cumple toda la función analítica que uno puede esperar, que es que sea un gas que tenga, digamos, muy poca probabilidad de formar moléculas en un plasma, y además es un gas inerte, o sea, no es reactivo, entonces la probabilidad que reaccione con el analito es muy, muy baja. Entonces, y además es barato, comparado con todos los otros gases que cumplen ese mismo propósito, entonces la relación entre precio y calidad analítica es la mejor. Hasta ahora, digamos, no va a faltar el que invierte en una cosa nueva. ¿Cuál es la temperatura de un plasma? Aquí aparece más o menos lo que sería la temperatura de un plasma, ¿no es cierto? Y si ustedes ven en esta figura, se muestra aquí un perfil de temperatura de un plasma que está, fíjense, del orden de los 6.000 a 10.000 grados Kelvin, ¿ok? O sea, es un cuerpo de altísima temperatura, tiene una temperatura bastante superior a una llama. Recordemos que las temperaturas de llama normales, las que vimos en las sesiones pasadas, van entre 2.000 a máximo 3.000 grados, ¿ok? En este caso tenemos un sistema de aproximadamente 6.000 a 10.000 grados, son varios, es casi el doble al triple de temperatura fácilmente, pudiendo llegar hasta 4 veces la temperatura de una llama normal. Y salvo esa pequeña diferencia de temperatura, ¿no es cierto?, el resto de la otra lógica de lo que es la espectroscopía atómica que vimos actualmente es más o menos la misma. Es decir, yo tengo un sistema de alta temperatura, ¿no es cierto?, donde va a ocurrir la atomización y la excitación en este caso, y lo que yo aspiro es que llegue a ese plasma, al igual que en la absorción atómica de llama, por acá, ¿no es cierto?, que lleguen gotas de una solución que contiene el analito en ella, ¿ok? O sea, lo que se entiende por el sistema de nebulización sigue la misma lógica, o sea, llega la muestra líquida en gotas a ese sistema y ocurren todos los procesos de atomización que ya vimos, evaporación de solvente, fusión y vaporización de la sal, ruptura homolítica de los enlaces iónicos, ¿no es cierto?, para liberar el átomo gaseoso neutro, que en este caso, por temperatura, alcanzaría el estado excitado. O sea, el átomo gaseoso neutro, que es el que nosotros vimos acá, ¿no es cierto?, además por temperatura se excita y después decae al átomo gaseoso en estado basal, ¿no es cierto?, y emite en el proceso luz. ¿Estamos? No sé si se entiende hasta aquí la lógica. Dudas, consultas hasta acá. Esta es la introducción, o sea, obviamente tenemos que ver mucho más detalle, pero quiero ver si me entienden hasta acá. ¿Una duda, consulta hasta acá? Bien, súper. Aquí es el coil. Ya, vamos a ir al tema del coil. Bueno, aquí está de hecho también el coil puesto. Bueno, coil, algunos le llaman serpentín, ¿no es cierto? Eso es como el lenguaje técnico que se ocupa en plasma. El coil sería esto, y voy a explicar su función. De hecho, después les voy a mostrar una fotografía. Esta es una pregunta bien buena. La generación de hidruros, me pregunta Esteban, ¿no es cierto? También se puede acoplar esta técnica. De hecho, existe generación de hidruro ICP-AS, ¿ok? Ahora, ¿y por qué se puede acoplar? Precisamente porque como la generación de hidruros transforma todo a gas, ¿no es cierto? Puede ingresar aquí analito gaseoso al plasma. Y de hecho mejora los límites de detección, al igual que lo que pasa con absorción atómica de llama.
Por lo tanto, la respuesta es sí. Ahora, respecto al coil, ¿no es cierto? ¿Qué es el coil? Primero le voy a mostrar un esquema, después les voy a proyectar un video, ¿ya? El coil es esto. Esto que está acá, ¿no es cierto? Representaría un corte transversal de una especie de, imagínense ustedes, un tubo de metálico, ¿no es cierto? Un cilindro metálico muy extendido que uno lo enrolla en torno a un plasma. Estos serían como el rollo cortado, ¿ok? Les voy a mostrar una foto para que les quede más claro. Entonces, ¿qué es el coil? Es un tubo, una especie de cilindro enrollado en torno al plasma. ¿Y cuál es la función del coil? Es que este coil por aquí circula corriente, ¿ok? Por aquí circula corriente. ¿Y para qué circula corriente? Porque, como ustedes quizás ya han visto en sus clases de electromagnetismo, si es que las han tenido, hay una relación entre corriente y campo magnético. Si yo hago circular corriente por un conductor, se genera automáticamente un campo magnético, ¿ok? Un campo magnético. No sé dibujar un campo magnético, pero ustedes me entienden, ¿ya? Se genera un campo magnético. ¿Y cuál es la gracia del campo magnético, no es cierto? Es que, a diferencia de la llama, en donde la energía la provee la combustión entre acetileno y aire, por ejemplo, o entre óxido nitroso y acetileno, la energía del plasma, la que mantiene el cuerpo a 10.000 grados, no es una combustión. De hecho, aquí no hay oxidante y reductor, aquí hay solo argón. La que entrega la energía al plasma es literalmente el campo magnético que entrega el coil. O sea, el campo magnético se aplica, ¿no es cierto? Y genera un movimiento que por energía cinética le entrega al sistema precisamente energía. Miren, déjenme, incluso me voy a adelantar un poquito. Tengan paciencia porque creo que tengo esta diapo. Voy a saltarme algunas cosas. Aquí está el coil, si quieren verlo así como más, digamos, más en una foto más realista, en un esquema. Este es el coil, ¿ya? Acá está. Ese sería una especie de tubo enrollado. Aquí no se ve muy bien, pero aquí hay una especie de los bordes de un tubo de cristal. En realidad no es cristal, es cuarzo. Entonces, el argón entra por acá. Por acá viene el argón. Este es el argón, ¿ok? Y el tubo de coil, ¿no es cierto?, que es el que aporta el campo magnético, es este que está acá, ¿no es cierto? Aquí está el coil. Y este es el que aporta el campo magnético, ¿para qué? Para que los iones argón se mantengan en movimiento. Y dado que hay una relación entre temperatura y energía cinética, el campo magnético le entrega energía como energía cinética y incrementa la temperatura de esto a más o menos 10.000 grados Kelvin, ¿ya? O sea, es una tecnología súper, súper interesante, súper sofisticada, ¿no es cierto? Y, bueno, vamos a ver más adelante, entrega resultados muy buenos. ¿Ya? Yo les voy a explicar las fortalezas de esta técnica, que tiene muchísimas, y las debilidades, también tiene algunas debilidades. ¿Ya? De hecho, ahora déjenme mostrar un poco, para irme a la pregunta del coil. Este sería el coil de inducción, ¿no es cierto?, como esquema, pero quiero ir a una figura súper concreta para aprovechar la pregunta que me hicieron. Acá está. Entonces, para responder qué es el coil, ¿no es cierto?, que me permite a mí inmediatamente explicar el tema del plasma, ¿no es cierto? Ahí está el tema un poco más completo, ¿no es cierto? Como yo les mencioné, este es el coil, y aquí está el proceso de generación de plasma, ¿ok? Entonces, en este tubo de cuarzo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Como muestra aquí la figura, por acá entra argón, entra hacia acá, y por un sistema de tubos cilíndricos, ¿no es cierto?, comienza a circular en torno a un tubo. Hasta ahí es gas argón neutro, ¿ok? Por aquí va subiendo. El coil aporta el campo magnético que lo representan estas flechas que están acá. Pero hasta aquí el gas todavía está neutro. Por lo tanto, el campo magnético no afecta a las partículas de argón porque están neutras. Los campos magnéticos van a afectarlo en base si estuvieran cargadas. ¿Qué es lo que se hace? Literalmente lo mismo que se hace en un encendedor, ¿no es cierto? Se aporta una chispa inicial, y esa chispa inicial, ¿no es cierto?, aporta los primeros iones argón. O sea, cuando ustedes ven un encendedor que roza, ¿no es cierto?, esa especie de rodillo contra contra otra superficie metálica, ¿no es cierto?, se genera una chispa, esa chispa, un plasma que dura muy, muy poco. Ahí se generan los primeros iones, pero esos iones son capturados por el campo magnético y comienzan a acelerarse. Y ahí
por temperatura, ¿no es cierto?, se alcanzan de a poco, ¿no es cierto?, los aproximadamente 6.000 a 10.000 grados. Entonces la energía constantemente está siendo aportada por, literalmente, la transformación entre energía eléctrica y energía cinética. Y ahí el plasma se mantiene, ¿ok? Ahora, este proceso es bien lento, yo he manejado varios plasmas, y el proceso dura aproximadamente 10 minutos. O sea, cuando uno prende el equipo a que se genere el plasma y se estabiliza el plasma, es decir, que alcance la temperatura alta y constante, normalmente recomiendan tenerlo prendido por lo menos unos 10 minutos antes de hacer la primera medida, ¿ya? Ahí está la respuesta. No sé si tienen alguna duda o si les quedó claro hasta ahí. Ahora, estos sistemas requieren corrientes tan altas que los plasmas requieren enchufes trifásicos con un amperaje muy, muy elevado, requieren que el sistema eléctrico esté habilitado con una corriente estabilizada, ¿no es cierto? No es llegar y enchufar como quien enchufa un televisor. El sistema corriente normal no funciona. No funciona, ¿ya? Son sistemas altamente, digamos, consumidores de energía, y lo otro que tienen son altamente consumidores de gas argón, ¿ya? Nosotros tenemos un plasma en nuestro laboratorio. Tenemos un plasma bajo la otra modalidad que es ICP masa, que lo vamos a ver más adelante, pero el sistema para generar el plasma es exactamente el mismo. Y para que ustedes hagan una idea, los consumos de argón son aproximadamente 15 litros por minuto, y para que ustedes hagan una referencia de cuánto es eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la absorción atómica de llama consume 0,2 litros por minuto de acetileno, 0,2 litros por minuto, y el plasma consume 15 litros por minuto de argón. Esto quiere decir que un tubo de argón nos puede durar 8 horas. En cambio, un tubo de acetileno nos puede durar 2 meses. Ya que ustedes hagan una idea, ¿ya? Y un tubo de argón es caro. Un tubo de argón sale entre 300 y 400 mil pesos. Entonces, estamos hablando que este equipo, de mantenerlo prendido, redondeando las cifras, ¿no es cierto?, puede salirle 500 mil pesos diarios, ¿ya? Entonces, es exageradamente cara esta técnica. Cara de operar, ¿ya? De hecho, esa es la principal barrera que tiene esta técnica para que no se popularice más. Más dudas, consultas. A ver, aquí tengo algunas preguntas en el chat, no sé si las respondí. Me pregunta aquí, Kevin, ¿se homogeniza la llama? A ver, ya la respondí ya. Ya, claro, bueno, si ya la respondí, simplemente voy a agregar de que este sistema, ¿no es cierto? Ya, si comparamos la llama versus el plasma, ¿no es cierto? El plasma tiene dos ventajas. Número uno, tiene más temperatura, por lo tanto, sí se puede trabajar en emisión atómica toda la tabla periódica, casi toda. Los que quedan fuera, los únicos elementos que quedan fuera son los atmosféricos, el oxígeno, ¿no es cierto?, el nitrógeno, porque este plasma se mezcla con los gases atmosféricos, por lo tanto no se pueden determinar esos elementos, ¿no es cierto? Los otros que quedan fuera son los mismos gases nobles, porque el plasma está hecho de argón, ¿no es cierto?, y tiene trazas de helio, entonces ya no se pueden determinar los gases nobles, por un tema de ruido instrumental, ¿no es cierto? Y los otros que quedan fuera son los haluros. ¿Y por qué quedan fuera los haluros? Y por una razón bien simple. El delta E de los haluros, ¿se acuerdan de la ecuación de Boltzmann que yo les mostré que hablaban del delta E? Lamentablemente, el delta E de los haluros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el delta E del cloro, del bromo, del yodo, es exageradamente elevado, son muy electronegativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el delta E es tan elevado que ni siquiera a una temperatura de un plasma generan una emisión suficientemente sensible para trabajar a nivel de ppm, ¿ya? Entonces, esos quedan fuera ya por una limitante energética. O sea, los haluros son re complicados para trabajar por emisión atómica, incluso en un plasma, ¿ya? De hecho, yo de los equipos de ICP que he manejado, yo he manejado, bueno, he manejado 2 marcas, pero he manejado como 4 modelos, 4 o 5 modelos. Yo vi un solo plasma en mi vida que tenía una tecnología especial para determinar cloruro, ¿ok? Pero lo determinaba a niveles de concentración ridículamente malos, o sea, los límites de cuantificación para determinar el cloruro bordeaban los 1000 ppm, ¿ok? O sea, las curvas igual se hacían de 1000 no sé, a 30.000 ppm. Entonces, ese tipo de límite de cuantificación en realidad lo encuentro absurdo yo personalmente, porque
Si yo tengo una solución de, perdón, no eran 1000 ppm, me equivoqué, eran 100 ppm, 100 ppm. Un límite de cuantificación de 100 ppm, ¿no es cierto? Es pésimo, o sea, yo mejor determino el cloruro por una volumetría en esa concentración, ¿ya? Me sale muchísimo más barato, más preciso, no hay ningún problema ahí. Ah, esa es una ventaja del plasma, como le decía yo, que tiene más temperatura, ¿no es cierto?, que una llama. Y la otra ventaja, como yo le mencionaba, es que en un plasma, a diferencia de una llama, ¿no es cierto?, la composición química de un plasma, esta que está acá, su composición mayoritaria es argón, una mezcla entre argón neutro y argón ionizado, o sea, y tiene muchos electrones, ¿ok? Entonces, en un plasma no hay oxígeno, y como nosotros vimos, el mayor problema que tiene la llama, ¿no es cierto?, es que se forman compuestos moleculares oxigenados, sobre todo con los que se llaman los elementos refractarios, y esos elementos no se pueden determinar porque forman moléculas, no átomos, ¿no es cierto?, y no los destruye la llama, y por lo tanto quedan fuera o se quedan muy perjudicadas en sus cifras de mérito la determinación. En cambio, dado que el plasma tiene más temperatura, las moléculas que resisten a él son muchísimas menos, son muy, muy pocas, y además, como no hay oxígeno, la probabilidad de que se formen compuestos oxigenados obviamente se va a cero. Entonces ahí tienen las dos ventajas del plasma. Es un medio químico mucho más inerte que una llama, ¿cierto? Muy pocas moléculas se forman ahí y tiene más temperatura, por lo tanto, muy pocas moléculas resisten también de las pocas que se forman. De hecho, las moléculas que se forman en un plasma son todas moléculas de argón, porque por una razón, digamos que químicamente, que digamos, yo no la entiendo porque eso hay que hablar con la gente que es experta en orbitales moleculares, ¿no es cierto? Hay algunos compuestos entre argón y cloro, ¿no es cierto? Entre argón y argón, que se forman molecularmente acá, ¿no es cierto? Y que podrían generar algunas interferencias. Me hicieron una pregunta. Eh, ya dice, ya que el argón está ionizado, electrones sueltos, ¿resultaría un efecto parecido al efecto alcalino? Mira, ya, esa es una pregunta bien interesante, ¿no es cierto? Porque, bueno, efectivamente el plasma tiene una cantidad de electrones bastante grande, ¿ya? Pero, a pesar que en teoría los electrones, obviamente, del argón van a inhibir la ionización, ¿no es cierto? Y ahí tienen razón ustedes, ¿no es cierto? La ventaja que tiene es que, dado que los electrones lo aporta el mismo plasma, la cantidad de electrones que hay, tanto para estándares como para las muestras, es exactamente la misma, ¿ok? Entonces, ahí hay un pequeño matiz respecto al efecto alcalino, porque en estricto rigor el efecto alcalino que afecta las cifras de mérito, ¿no es cierto?, sería el efecto alcalino que se da precisamente por el desbalance de iones alcalinos que hay de muestra versus estándar. Eso genera, ¿no es cierto?, diferencias de sensibilidad y todos los problemas de sesgo que nosotros vimos en las clases pasadas. Aquí la cantidad de electrones es pareja para todos, ¿ok? Y de hecho la mayor cantidad de electrones la aporta el argón. Entonces, el argón en sí no genera el efecto alcalino, entendiendo el efecto alcalino como el efecto de los iones alcalinos sobre las cifras de mérito, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, es que este tipo de técnica no está exenta del problema del efecto alcalino. Es decir, si ustedes tienen muestras con un elevado contenido de iones alcalinos y sus estándares no tienen un elevado contenido de iones alcalinos, esos iones alcalinos en el plasma también van a generar el efecto alcalino y les va a generar problemas de cifras de mérito, ¿ya? De hecho, yo personalmente la mayor experiencia que tengo en plasma es trabajando el efecto alcalino porque me centré en muestras de, digamos, de sales. Y eso se da, o sea, yo lo he visto experimentalmente y he tenido que trabajar algunas cosas que para resolver los problemas del efecto alcalino que también se presentan en esta tecnología, de forma de compensar las diferencias de sensibilidad. Eso no es menor, existe. Más dudas, por favor, consultas. Aquí están los precios de los gases nobles, para que ustedes se hagan una idea, aunque esto está en euros. Si ustedes se fijan acá el argón, esta parte económica es bien importante, nunca la miren en menos. Aquí está el argón y aquí está el precio de un cilindro. Si ustedes ven, es muchísimo menor que el helio, ¿no es cierto?, en la mitad. Y qué decir de otros gases nobles que ya son prohibitivamente caros. Entonces ahí tiene usted otra razón de por qué el plasma es de argón mayoritariamente. Aunque yo, repito, he visto unos plasmas de nitrógeno
El nitrógeno, obviamente, es muchísimo más barato que el argón. El nitrógeno se saca del aire, ¿no es cierto? Pero todavía no he visto, digamos, buenos funcionamientos de esos plasmas. Por alguna razón no funcionan bien y no se han popularizado. Ya, entonces, quédense con esta imagen que está acá, ¿no es cierto? Acá. Quédense con esta imagen que está acá, ¿no es cierto? Que muestra efectivamente ya las diferencias de plasma con llama. Y bueno, disculpe que sea más caro, pero le repito, la emisión atómica también se puede trabajar por llama. Repito, nosotros estamos entrando en plasma porque la emisión atómica de llama tradicional está supeditada a 3 a 4 elementos, que son los elementos alcalinos, y algunos equipos incluyen al calcio ahí. Solo con esos elementos, dado que tienen un delta E tan bajo, solo con esos elementos en una llama normal yo consigo el límite de detección del nivel de partes por millón por emisión atómica. No sirve la emisión atómica de llama para los metales de transición. Delta es muy elevado, sensibilidad es muy baja. En cambio, en plasma, dadas las condiciones de más temperatura, mayor limpieza química, ¿no es cierto? Sí nos abre toda la tabla periódica. Y mira, por ejemplo, le doy un caso, que es un caso que yo sí trabajé, una curva de calibrado en silicio, fíjense, silicio, una curva de calibrado en silicio por absorción atómica, ni siquiera por emisión ni siquiera se puede, ¿ya? Una curva de calibrado de silicio por absorción atómica, dado la gran cantidad de oxígeno que tiene la llama y la baja temperatura, ¿no es cierto? Se forman muchos enlaces silicio-oxígeno acá en la llama, son muy pocos los átomos de silicio que absorben, entonces, una curva de calibrado de silicio en la absorción atómica de llama, más o menos tiene el límite de cuantificación del orden de los 30 ppm. 30 ppm, 10 ppm, 20 ppm, ahí dependiendo del equipo. Y yo también trabajé en curvas de silicio por plasma y emisión atómica, y las curvas se parten más o menos de 0,1 ppm. ¿Ya? O sea, los límites de cuantificación para ese elemento, que es bien complicado, al igual que el aluminio, son bastante más bajas por plasma. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, salvo los aluros, yo no he encontrado ningún elemento que genere problemas en un plasma. ¿Ya? Los aluros son los únicos complicados. Dudas, consultas. Bien, simplemente para dejar un poquito más redonda esta idea del tubo de plasma, ¿no es cierto? Normalmente los fabricantes de instrumentos ponen mucho énfasis en este esquema que les voy a mostrar a continuación, que es cómo se monta este tubo para tener un plasma de alta temperatura, ¿ya? Y aquí voy a tratar de mostrarles un video después de esta figura. Miren, normalmente los fabricantes de instrumentos dicen que este sistema, ¿no es cierto?, en donde este tubo que está acá es normalmente de cuarzo, ¿ok? Este sistema es bien, digamos, frágil, hay que tener mucho cuidado, porque el argón, ¿no es cierto?, entra por las paredes externas. Por las paredes internas hay otro tubo, ¿no es cierto?, que también entra un poco de argón, y aquí entra el gas de arrastre que viene con la muestra, ¿ok? O sea, la muestra de problema viene por acá, aquí en el spray de la muestra. Ahora, ¿por qué es importante estos gases externos que están acá? ¿No es cierto? Porque estos gases externos que están acá son precisamente los que enfrían el tubo de cuarzo para que el plasma, que está precisamente más o menos acá, de hecho aborda una parte del tubo interior, el plasma va a estar más o menos acá, para que el plasma literalmente no derrita el tubo de cuarzo. O sea, tengan ustedes presente que a 10.000 grados Kelvin todo se funde, ¿ok? Entonces, literalmente el plasma se mantiene entre un campo magnético y gases que lo mantienen aislado de tocar las paredes. Entonces, es un plasma flotante, ¿ya? Entonces, la tecnología es bien bonita. Yo la he visto funcionar, a pesar que tengo que verla con una ventana digamos, de un vidrio polarizado, no se puede ver directamente porque es demasiado brillante, pero ya a mí, como niño chico, ¿no es cierto?, llama mucho la atención que uno ve literalmente una especie de burbuja entre blanca y amarilla brillante flotando, una cosa muy bonita. Y eso se logra tecnológicamente. Entonces, este montaje, ¿no es cierto?, tiene un montón de sellos de seguridad para que si no está bien montado, no prende el plasma, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, igual
en función del tiempo, ¿no es cierto? Todo este sistema se va degradando, se va desgastando, incluso este tip se va desgastando también, por la fusión que se genera de los cuerpos de alta temperatura. Entonces el sistema es bien sofisticado, bien complejo, muy alta tecnología, ¿no es cierto? Bien frágil y súper, súper caro. Yo les voy a mostrar ahora un video, ¿no es cierto?, que más o menos muestra esto en un esquema, bueno, está hecho con computadora, pero está muy bien hecho. Denme unos segundos para buscar el video. Voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartir pantalla. Aquí estoy compartiendo pantalla. Y aquí está el video. Sí. ¿Lo ven ahí? ¿Ven el video? Sí, profe, Perkin Elmer. Perkin Elmer, exactamente. Es Yo el creo que nombre la la marca, sí. de la marca. La marca El se no. llama Perkin Elmer. ¿Ya? No, aquí en Chile tiene otra connotación la palabra Perkin, ¿no es cierto? Perkin Elmer es una marca, creo que norteamericana, a pesar que hoy en día creo que se fusionó con otra marca que se llama Variant. Eh, ahora ya no existe, que tengo entendido, a ver, no sé si me equivoco, creo que ya no existe la marca Perkin Elmer porque se fusionó con otra empresa, ¿ya? Pero los modelos son exactamente los mismos. Y aquí la vamos a ver, mira. Claro, ustedes se pueden tener en internet buscando videos de técnica y, pucha, hay videos maravillosos hoy en día. En mi época no había ni una de estas cuestiones. De hecho, no existía ni YouTube, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, aquí dicen que esta cuestión sirve para casi todo, ¿no es cierto? Ahí está el equipo, yo manejé exactamente eso. Ya, mira, aquí le voy a explicar una cosa. Ya, esto que están viendo ahí, déjenme ponerle pausa. Eso que están viendo ahí, déjenme si puedo rayar acá. Sí. Esto que están viendo acá, ¿no es cierto? Es el sistema nebulizador, ¿ya? Igual que el nebulizador de llama, ¿no es cierto? Pero dado que aquí no hay una llama, o sea, que no hay acetileno ni aire, aquí el sistema nebulizador ingresa la muestra, ¿no es cierto?, por acá y se mezcla con argón. Y aquí entra un sistema donde las gotitas, ¿no es cierto?, se separan, donde las gotas más finas suben, ¿no es cierto?, al plasma, y las gotas más gruesas caen al desecho, ¿ok? Aquí estaría el desecho, ¿ya? Ahora, creo que este video, si mi memoria no me falla, muestra el sistema, el proceso nebulizador. Vamos a ver. Creo que lo muestra. Ya vamos a verlo. Pero prefiero marcarlo ahora en el caso que no lo muestre. Eh, continuemos. Claro, aquí muestran las gotas que ya se formaron mágicamente. ¿Ya? Ya. El plasma se ve más o menos así. ¿Ya? De hecho, esta animación es muy, muy buena. ¿Ya? Lo que yo les mencionaba, por aquí entra la muestra, ¿no es cierto? Lamentablemente no muestra la nebulización acá. No sé por qué se pusieron apretados con la animación ahí. Por aquí entran las partículas de spray, de gotitas finas, ¿no es cierto? Pero el argón viene por acá, ¿ok? Por aquí viene el flujo de argón. Bueno, la bobina de inducción ya está aquí adentro, ¿no es cierto? Está en todo este sistema. Eh, y aquí el plasma, como ustedes ven, se mantiene como flotando en el tubo, ¿ya? Ahora, esto que se ve aquí, ¿no es cierto? Hay que mostrarlo por animación porque, como ya lo mencioné, por razones de seguridad, no se puede ver el plasma con la vista desnuda porque esto emite radiación UV, o sea, mientras más temperatura hay, más longitud, más corta la longitud de onda de emisión, entonces emite fotones UV. De hecho, los equipos de plasma, si ustedes abren la rejilla que protege la vista, se apaga el plasma, así de simple. Tiene un sistema de seguridad que ni siquiera permite por curiosidad ver el plasma. ¿Ya? Vamos a continuar.
Y aquí dice que está libre de mantenimiento, son mentiras. Ya, o sea, resiste, digamos, de forma robusta a la matriz. Bueno, aquí dicen que este modelo tiene un consumo de argón reducido, pero bueno, entiendan consumo de argón reducido en un sentido comparativo, ¿no es cierto? Los plasmas quizás consumen 15 litros por minuto, este consumirá 12, no sé, una cosa así. Esa es una foto real de un plasma, eso que está ahí atrás. Así uno lo ve de opaco por el tema de la rejilla. ¿Ya? Ahí ya está prendido en su totalidad. ¿Ya? Ya miren, aquí hay una cosa que la vamos a ver más adelante, pero ya esta figura a mí me sirve bastante. Lo que muestra esta figura es una cuestión que técnicamente, si uno la entiende, es impresionante, ¿ya? Y yo esto lo manejé, le insisto, disculpo que sea más caro con esto, pero es que yo, la primera vez que ocupé estas cuestiones, estaba más emocionado que niño chico. Esta ventana que está acá, ¿no es cierto? Cada uno de estos cuadros es la emisión de un átomo, ¿ok? O sea, esta es una línea de emisión, esta es otra línea de emisión, otra línea de emisión. Entonces, cada uno de estos cuadros representa la línea de emisión de un átomo. Ahora, puede ser que a lo mejor, aquí no alcanza a ver, que habría que hacerle un zoom, ¿no es cierto? Pero puede ser que a lo mejor estos tres cuadros son las líneas de emisión de un solo elemento. Por ejemplo, el sodio. El sodio tiene una línea de emisión de 589, que es la más sensible, pero tiene una segunda línea de emisión a 330, que también se explota analíticamente, pero es menos sensible, no tiene límite de cuantificación tan elevado. Y tiene como cuatro líneas más de emisión el sodio, ¿no es cierto? No me recuerdo las otras longitudes de onda. Pero lo que voy yo es que, y fíjense, traten de grabarse lo que les voy a decir. La emisión atómica es multielemental. En cambio, la absorción atómica es monoelemental. Es decir, en un plasma, todos los elementos emiten a la vez. En cambio, en la absorción atómica de llama, un elemento absorbe a la vez porque yo necesito una lámpara para cada elemento. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es el registro de todas las señales que ustedes quieran registrar, ¿no es cierto?, de forma simultánea. Y lo que está acá abajo son las curvas de calibrado de todos esos elementos. O sea, ahí hay una de las principales ventajas que tiene el plasma respecto a la llama, que por el hecho de ser multielemental, yo aspirando la muestra, ¿no es cierto?, yo estoy registrando las señales atómicas de todos los elementos que me interesan en un solo barrido. Y esa cuestión, si me la entendieron, es una cosa que en términos de eficiencia analítica, si ustedes necesitan medir varios elementos, determinar varios elementos en una muestra, la eficiencia en tiempo de los plasmas es incomparable, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tuvieran una muestra de suelo a la cual quieren determinarle hierro, cobre, arsénico, manganeso, antimonio, plomo, germanio, sodio, potasio, etc., si ustedes lo hacen por llama, ustedes tendrían que hacer una curva a la vez y analizar la muestra tantas veces como elementos requieren. O sea, se va multiplicando el tiempo de análisis. Aquí esto todo se hace de una sola vez. ¿Okay? Entonces, en estos casos, que es lo que está mostrando aquí el video, ¿no es cierto? En estos casos, el consumo de argón, que es mucho más caro que el de llama, se compensa por las horas de trabajo ahorrado. Déjame ver si quiero llegar a la parte óptica, creo que esta parte muestra la parte óptica. Ahí está un perfil de emisión atómica donde la línea de emisión se hace un zoom, ¿no es cierto? Y ahí se va viendo más o menos cómo va cambiando el perfil de emisión, que aquí es perfecto, o sea, todas las mediciones tienen tan central la misma longitud de onda. Aquí van a ver que el sistema óptico. Bueno, aquí está desarmado así computacionalmente el sistema por dentro, ¿no es cierto? Ahí a la izquierda tienen el sistema, aquí el sistema nebulizador lo tienen acá, ¿no es cierto? El plasma, ¿no es cierto? Y aquí tienen dos sistemas detectores. Este es un detector que recibe la luz de lado y este es un detector que recibe la luz de por arriba del plasma. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar por qué. Tiene una utilidad bien, bien interesante. Y aquí esta línea que está acá también es bien importante. Aquí la pluma del plasma la cortan con un gas. ¿Ya?
Acuérdense de esto, lo vamos a analizar también. No sé si hoy, pero lo vamos a analizar. Cortar la pluma del plasma, ¿no es cierto? Porque se termina como una pluma, le cortan esa por un flujo de gas. Ahí vamos a ver que eso tiene una razón analítica también. Y aquí está el sistema óptico, ¿no es cierto? Aquí va la luz, ¿no es cierto? Y el sistema óptico no es muy distinto a un sistema óptico de espectroscopía atómica en términos de sus componentes. Quizás los montajes obviamente son diferentes por las magnitudes del equipo y la resolución que requiere, pero se basa, hemos visto en la absorción atómica, se basa en espejos, ¿no es cierto? Y esos espejos lo que permite, digamos, dirigir la luz y finalmente lo lleva a un monocromador, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? O sea, la luz que emite un plasma debe ser dispersada para separar la luz por cada elemento. ¿Ya? Vamos a ver ese tema también. Ya, esa es la foto de alguien. A ver, aquí me hicieron algunas preguntas. Déjeme ver el chat. Y aquí me preguntan, profe, pero en esencia la diferencia solo es el cambio de una llama al uso de un plasma, ¿verdad? Claro, o sea, en términos de instrumentales se cambia la llama por un plasma, ¿no es cierto? Y esa es la diferencia esencial, ¿no es cierto? Pero eso tiene unas consecuencias que también son importantes analíticamente, que es lo que me pregunta Kevin, creo. La consecuencia es que en el caso de espectroscopía de plasma, ¿no es cierto?, de emisión atómica de plasma, es que se pueda, dado que se cambia la llama por un plasma, ¿no es cierto?, la óptica, no en sus componentes, pero en su tecnología, lo vamos a ver más adelante, cambia un poco su lógica porque en el caso de la llama, yo lo que necesito es registrar la absorbancia de una longitud de onda, porque se hace la absorción de un elemento a la vez. En el caso del plasma, ¿no es cierto? Si bien es cierto, también hay sistemas ópticos que tienen un monocromador para dispersar, ¿no es cierto? Y tiene un detector basado más o menos en el efecto fotoeléctrico. La lógica de la detección cambia un poco. ¿Y por qué cambia? Porque la óptica tiene que estar hecha para registrar todas las longitudes de onda que se emiten del plasma de forma simultánea. Entonces vamos a ver que los sistemas detectores, si bien es cierto, el principio físico es el mismo, la tecnología es un poco diferente, ¿ya? Eso lo vamos a Pero, ver. profe, Sí, dímelo. pero, profe, yo tenía entendido de que en ICP el plasma, o sea, la misma molécula se convertía en plasma, o sea, en el cuarto estado de la materia, y la medición se hacía en ese estado, pero era de la muestra. Cuando se insertaba se volvía plasma. O sea, la muestra que es aspirada, porque se aspira en estado líquido, ¿no es cierto? La Sí. muestra en estado líquido que es aspirada, en la cual va disuelto el analito, ¿no sé, o los analitos, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando llega al plasma, se transforma también en parte del plasma, es decir, los analitos se atomizan y una fracción de ellos incluso se ionizan. Mm. ¿Ya? Entonces, de hecho, vamos a ver nosotros, y te adelanto un poco la información para conectarla con tu pregunta. La emisión atómica de plasma tiene una particularidad. Tú puedes explotar la emisión de los átomos neutros como también la emisión de los átomos ionizados. Es decir, átomos que perdieron un electrón, pero como le quedan más electrones, eso el resto de los otros electrones emiten. ¿Ya? Entonces tú tienes razón, o sea, la muestra, entendiendo la matriz más el analito, ¿no es cierto? La muestra efectivamente se transforma en el plasma, se transforma en parte del plasma cuando llega a él. Eso sí es cierto. Y, profe, esa foto o sea, esa pantalla que mostró el video donde decía que o sea, cada gráfico que se veía ahí era un átomo, así es como mide los diferentes analitos, ¿o no? O sea, ahí lo que trata de mostrar la figura de que con esas partículas de colores, ¿no es cierto? Que creo que es a lo que te refieres, te intenta mostrar de que en el plasma todas las partículas que llegan se transforman a sus átomos libres. Y todos esos átomos emiten luz a la vez. ¿Ok? Que esa es una ventaja que tiene la emisión atómica respecto a la absorción atómica. La absorción atómica no todos los átomos absorben a la vez. Absorben solamente los que precisamente absorben la luz de la lámpara.
y la luz de la lámpara es para un elemento, no para todos. ¿Ok? No sé si esa es la pregunta que Repítame tenía. ¿Perdón? no entendí. Es que mi pregunta es, ¿cómo el ICP hace, o sea, mide varios analitos a la vez? Ya, mira, déjame, te lo voy a dibujar de la siguiente forma. Mira. A ver, mira, te lo voy a hacer con una pantalla. A veces esto me funciona, a veces no. Espérate, no con una pantalla, con una pizarra. Acá. Ya. Lo voy a dibujar acá, ¿ya? Si no se entiende el dibujo, me lo dice. Bien, imagínense que, ya, este es el esquema que le voy a dibujar ahora, es el esquema tradicional de espectroscopía de absorción atómica, ¿ya? La absorción atómica, como ustedes lo recuerdan, era una llama, ¿no es cierto? Pero la absorción atómica tenía la particularidad de que la lámpara de cátodo hueco estaba acá. Y esta emitía la luz, el I0, ¿no es cierto? Y aquí salía como I. Ahora, aquí en este caso, y voy a hacerlo como con los colores, ¿no es cierto? Supongamos que ustedes tenían átomos de tres naturalezas. Los puntos rojos son de un elemento, ¿no es cierto? Los puntos amarillos son átomos de otro elemento. Sí. Y los puntos verdes son átomos de otro elemento. Y los puntos azules son los elementos que absorben la luz de la lámpara. ¿Por qué? Porque la lámpara es del elemento azul. Por ejemplo, cobre, ¿no es cierto? Entonces, la luz que emite la lámpara es de la longitud de onda propia del cobre, por lo tanto, todos los otros elementos no van a absorber solamente los átomos de cobre, los azules. Los amarillos, los verdes y los rojos no van a absorber la luz. Por eso la absorción atómica es monoelemental. El detector, que estaría acá, ¿no es cierto? El detector que estaría acá, registra la absorción de solamente de los átomos azules. No registra la absorción de los otros átomos porque no absorben esa luz. Ahora, si nos vamos al plasma, que era la pregunta, ¿no es cierto? Ya, aquí va a estar el plasma, ¿no es cierto? Aquí van a estar los cilindros, ¿ok? El coil, ¿no es cierto? Y el plasma va a estar acá, ¿ok? Entonces, aquí la gracia que tiene el plasma es que van a estar los mismos átomos de ahí arriba, van a estar los átomos del elemento rojo, ¿no es cierto? Van a estar los átomos del elemento verde, o elemento amarillo, ¿verdad? Van a estar los átomos del elemento verde y los átomos del elemento azul, ¿ok? Pero sí, en ICP, porque en ICP pasan por abajo de la llama, ¿verdad? ¿A qué te refieres por abajo? Que entran por acá. Por acá entra la muestra, pero no No, entra líquido, sí, entran partículas líquidas. ¿Perdón? sí, por ahí. Claro, entran por aquí, exactamente. Por aquí entran las partículas de gota, ¿no es cierto? Hacia el plasma. ¿Ya? De hecho, tengo otro video que les puedo mostrar. Si es que lo encuentro rápidamente en YouTube, se lo muestro. ¿Ya? Por aquí entra. ¿Ya? Ahora, los átomos que en el plasma, ¿no es cierto? Ya las gotas se secan, las moléculas se rompen, quedan los átomos libres. Y esto es lo que yo les decía. Cuando llegan en el plasma, ¿no es cierto? Aquí se emite luz verde por los átomos verdes, luz amarilla por los átomos amarillos, luz roja por los átomos rojos, ¿no es cierto? Y luz azul por los átomos azules. Y de todos los elementos que llegan, y aquí lo estoy graficando por 4. ¿Por qué emiten todos a la vez? Porque lo que necesitan los átomos para emitir es solo temperatura, y el plasma entrega energía térmica a todos los átomos que llegan, no a uno. ¿Ok? Entonces la gracia que tiene el plasma es que el detector ya no es un detector. Hay tantos detectores como elementos ustedes necesiten. Hay un detector para los elementos azules, hay un detector para los elementos amarillos, hay un detector para los elementos verdes. De hecho, los detectores de plasma son multidetectores, y lo vamos a ver cómo lo hacen, ¿ya? Son multidetectores. Hay un sistema monocromador acá que va a dispersar la luz para llevarlo a cada uno de los detectores necesarios. Entonces, por eso es multielemental, ¿ok? Se registra la emisión de todos los átomos. Es multielemental porque todos los átomos generan señal, generan luz, ¿no es cierto?
Y además hay tantos detectores como átomos, ¿ok? Por eso es multielemental. No sé si me explico bien. ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí, ¿Aló? sí, ¿Aló? ¿Sí? Ya. sí, profe. Vale. Miren, aprovechando la pregunta esta, ¿no es cierto? Me devuelvo. ¿O algo pasó? ¿Me ven ahí? Ahí sí. ¿Ven el PowerPoint? Sí, Ya. Miren, aprovechando la pregunta, voy a ir a un caso. Me gusta ir más en función de las preguntas que ustedes me hacen más que tener un orden de cómo hablo. ¿Ya? Me hicieron la pregunta por qué es multielemental, y aquí he tratado de explicarla, pero para completar la respuesta, ¿no es cierto? Déjeme mostrarle una figura que creo que es buena, creo, ¿ya? Si no lo consigo con la figura, voy a mostrarles un video. Déjenme ir a la figura. Ya, miren, vamos a partir primero con la figura histórica, ¿ya? A ver, espérense. ¿Por qué se me fue esto? Ahí. Esta figura que yo les estoy mostrando es una figura histórica. ¿Por qué me refiero a histórica? Los primeros detectores de la luz que emite un plasma eran más o menos así. De hecho, todavía aparecen en los libros antiguos, en el SCUC español, no me extrañaría que todavía existe, muestran que este sería el plasma. ¿Okay? Aquí se emite la luz de todos los elementos a la vez. Aquí va la emisión de luz del cobre, el arsénico, el litio, de todos los elementos que llegan al plasma. Esa luz que es policromática, porque vienen todas las longitudes de onda mezclada, ¿no es cierto? Se dirige ¿hacia dónde? Hacia un sistema monocromador. Aquí hay una red de difracción. La misma red de difracción que vimos para absorción molecular, que vimos para absorción atómica, ¿no es cierto? Aquí hay una red de difracción, salvo que la tecnología de la red de difracción de plasma es un poquito diferente porque requiere más resolución, requiere dispersar mejor la luz, ¿ya? Pero el principio es el mismo, dispersión por difracción. Ahora, los primeros plasmas, ¿qué es lo que tenían? Tenían un tubo fotomultiplicador. Recuerden que los tubos fotomultiplicadores son los que nosotros vimos en absorción atómica y en absorción molecular. Son detectores que transforman la luz en corriente, ¿no es cierto?, mediante un sistema de amplificación de dínodos, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la dispersión de la luz a ciertas longitudes de onda se va a dispersar el rojo, a otro ángulo se va a dispersar el verde, ¿no es cierto?, a otro ángulo se va a dispersar el azul, ¿ya? Y lo que hacían los equipos de emisión de plasma, los antiguos, que yo tuve la suerte de ocupar uno de estos antiguos, el año 2003 me acuerdo, es que ponían un detector para cada elemento, porque cada elemento, la luz de cada elemento se registraba a ángulos diferentes. Entonces había un detector para el aluminio, en este caso, otro detector para silicio, aquí no sé cómo lo hacían para nitrógeno, ¿no es cierto? Y así para cuántos elementos ustedes requieran. Este círculo que está acá, que efectivamente era un círculo, se llamaba el círculo de Rowland, ¿ya? Y antiguamente cuando uno compraba un ICP, uno lo compraba a pedido, uno decía ya, véndame un ICP para estos elementos, estos 10. Entonces le construían el ICP con el círculo de Rowland, con los detectores puestos en los ángulos de los elementos que a ustedes les interesaba. Porque como eran caras estas cuestiones, mientras más detectores, más caros, entonces se vendían con los detectores que ustedes necesitaban, no con más porque si no se encarecía mucho. Bueno, la cosa es que este círculo de Rowland era una cuestión gigante. Ya el equipo que ocupé con el círculo de Rowland, que fue cuando estaba haciendo mi estadía doctoral en Francia, ahí el laboratorio era una pieza como de, no sé, como de haber sido unos 20 metros cuadrados, una pieza más o menos considerable. No, perdón, una pieza como de 50 metros cuadrados, perdón, era una pieza bastante grande, y la mitad de la pieza era solamente el equipo, ya era un equipo gigante. Ahora, tecnológicamente esto ya cambió, y cambió por una tecnología que ustedes la tienen en la palma de su mano, ¿no es cierto? Y es que se inventaron los detectores de estado sólido, que son los detectores de las cámaras fotográficas que traen todos los celulares, ¿ya? Cuando ustedes dicen en un celular, les dice a usted, este celular
trae una cámara de 9 megapíxeles, le está diciendo que trae 9 millones de arreglos de silicio, donde cada uno de ellos registra la luz y la transforma en corriente, ¿ya? Que hace un poco lo mismo que esto, ¿no es cierto? Pero en muy miniaturizado, ¿ya? Y entonces los equipos de plasma, hoy en día, ¿no es cierto?, tienen, lo voy a mostrar acá, este mismo arreglo antiguo que yo les decía, pero ya con una figura más bonita que la anterior. Ahí está el círculo de Rowland, como yo les mencionaba, que es como una foto de la historia, ya no se venden estos ICP. Círculo de Rowland, ¿ya? Ahora lo que existe hoy en día, ¿no es cierto?, es esto, miren. Déjame mostrar una foto buena, porque aquí hay una, pero creo que hay una mejor. Pero esta es la que me gusta a mí. Déjenme ver aquí una pregunta por chat. No hay pregunta. Ya, miren. Esto es lo que se ocupa hoy en día. Y a ver si me siguen la figura. Lo que se ocupa hoy en día es un sistema que tiene, por aquí entra la luz del plasma, ¿no es cierto? Aquí viene policromática, se hace incidir sobre una red de difracción, aquí se separan ya por colores, ¿no es cierto? La figura es bien buena en ese punto de vista. Vuelve a tener, digamos, perdón, me equivoqué acá, déjenme explicarle la historia entera. La luz del plasma viene por acá, por aquí entra, pasa por atrás de la red, sigue su trayectoria hacia acá, se lleva hacia la red de difracción, y aquí se hace un sistema que se dispersa la luz en 2 dimensiones, pasa por una red de difracción, ¿no es cierto?, que les transforma la luz no en una línea de dispersión, no en una dispersión así, sino que una dispersión en 2 dimensiones, como esta que está acá arriba. La luz se dispersa literalmente 2 veces. Pasa por una red de difracción, acá por ejemplo, acá voy a bajar acá, voy a borrar acá. Ya, voy a partir con la foto anterior. Pasa por una red de difracción acá, pasa luego por un prisma, o sea, un segundo sistema de dispersión. ¿Y por qué se dispersa 2 veces? Porque con la red se dispersa en un plano, el eje Y, por ejemplo, con el prisma se dispersa en un segundo plano, el eje X, entonces ahora la luz está dispersada en un plano de 2 dimensiones. Por ejemplo, aquí está la longitud de onda de 240, aquí está la de 220, aquí está la de 540 nanómetros, 420 y así. Entonces la luz se dispersa en un plano bidimensional. Y ese plano bidimensional, ¿no es cierto?, tiene la gracia que se puede proyectar sobre un detector de estado sólido, que este sería el detector. ¿Qué es lo que hace el detector de estado sólido? El detector de estado sólido hace, déjenme ver si que tengo la fotografía acá, ¿no es cierto? Les voy a mostrar la foto, que esta foto a mí me impresiona. Aquí en esta foto, ¿no es cierto? Ya está una foto primero más o menos humilde. En esta foto muestra que este sería el detector. Literalmente sería una placa de silicio, pero esa placa de silicio está dividida en microchips. O sea, en esa placa de silicio tiene millones de cuadritos, los píxeles, ¿no es cierto?, donde cada cuadrito transforma la luz en corriente. ¿Ok? Y una foto real de ese cuadrito, y con esto termino la clase de hoy, se la voy a mostrar acá. Miren. Hay una foto real de este cuadrito, pero tengo otra. Acá. Ya. Esta foto para el ojo que no ha entrenado no entendería nada. Pero ustedes creo que ahora lo van a entender a la luz de lo que estamos hablando. Este sería el cuadrito de silicio. ¿Ya? O sea, la placa de silicio que tiene los megapíxeles. En su caso tienen 9 millones de cuadritos. Esa placa de silicio tiene 9 millones de píxeles. Las placas de silicio son muy parecidas a las que se ocupan en plasma, ¿no es cierto? Donde cada uno de estos puntitos, este puntito, ¿no es cierto?, es un píxel al cual le llegó luz. O sea, esta zona negra, aquí en esta zona nos llegaron fotones. Es decir, los elementos que emiten en esta zona no estaban presentes en la muestra. Pero los píxeles que están iluminados, ¿no es cierto?, son donde llegaron fotones. Los píxeles que están muy iluminados, como este, ¿no es cierto?, quiere decir que ahí, a esa longitud de onda, ese elemento emitió mucho. Lo más probable es que sea un elemento más concentrado, más mayoritario. Entonces,
cada uno de estos puntitos es la corriente que generó la emisión de fotones de esa longitud de onda, la que va a parar aquí, ¿ya? Entonces, literalmente ustedes están viendo una fotografía de la emisión multielemental del plasma en esta foto. Ahora, ¿qué es lo que hacen los equipos? Toman este puntito y dicen, ya, ¿cuánto es la intensidad de emisión de este punto? Y le entrego un valor, ¿ok? Dicen, mira, ¿saben que la intensidad de emisión me dio 100? ¿Y cuánto es la de este punto? No, la de este punto es 10 elevado a 7. Va a depender de la concentración del elemento, ¿no es cierto? Y de la sensibilidad de la longitud de onda, cuántos fotones recibe, ¿ya? Yo siempre cuento que esta foto es bien bonita porque esta foto es como una especie de la huella dactilar multielemental de la muestra. O sea, esta foto con otra muestra no es igual, ¿ya? De hecho, hay en estudios forenses que utilizan esta foto para discriminar orígenes, por ejemplo, de la muestra. Ese es más o menos el principio que vimos hasta ahora del liceo. Entonces, si tienen alguna duda, consulta hasta acá porque ya estamos casi en la hora. Dudas, consultas. De última hora, vamos a terminar la sesión de ICP la próxima clase, ¿ya? Dudas, consultas. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Por ahora nada, de mi parte. Ok. Quedamos. ¿Sí? Se escucha bien, ¿verdad? Quería preguntar algo, pero no es por el contenido de la clase, es por la interfaz. Porque las imágenes se ven un poco pequeñas, así que se pueden aumentar, ¿cierto? Como antes de repente hace. Mira, a ver, así, así está un poco más grande. Pero se distorsiona un poco, se distorsiona la diapo. Claro, tengo este lío de que o se ve así, ¿no es cierto? O se ve así. Claro, así se ve mejor. ¿Ahí? Sí, eso es lo máximo que se puede aumentar, ¿verdad? Así proyectada a lo largo, claro. Proyectada a lo ancho, ahí la puedo proyectar todo lo que yo quiera. Claro. Sí, ¿Ya? a veces, pero se distorsiona un poco. De hecho, así Ahí queda no se ve peor. claramente. No se ve muy bien, no se aprecia. Claro, entonces, por ejemplo, la posibilidad es verla ahí. Y si ustedes hay una cosa que no se vea, me dicen y yo les puedo hacer zoom. Ah, ya, ok. Está ahí. ¿Se fijan? Entonces, yo aquí la proyecto a ese nivel para que se vea toda, ¿ya? Ustedes me dicen, porque yo la veo ahí, yo veo las letras y todo, pero si ustedes me dicen, no, yo no veo las letras, la agrando. Ya, ok. ¿Ya? Y quería preguntar otra cosa. Sí, dime. Sí, ¿qué prefiere mejor? ¿Que le preguntes por chat o mejor así, para interrumpiendo la clase? O sea, yo creo que lo mejor es el audio, pero yo normalmente dejo la opción del chat porque hay gente que tiene problema de conexión y tratan de hablar y se escucha cortado. Sí. Entonces, si no tienen problema de conexión, díganlo por audio, no hay problema. Ya, ok. Eso es todo. Gracias. Listo. Bien, entonces nos vemos en la sesión del martes, ¿ya? Que estén bien, cuídense, recuerden que hay cuarentena. Nos vemos. Chao, chao.